El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el fariseo le ruega a Jesús que entre a su casa a comer con él. Tenemos que revisar cuáles son las intenciones de nuestros actos. ¿Por qué hacemos las cosas? El fariseo no lo hace porque crea en Jesús, no lo hace porque ame a Jesús, lo hace aparentemente para quedar bien, ya que Jesús es tan famoso, y también para investigar un poco a ver quién es, a ver si puede aclarar sus ideas. Si es por llegar a discernir mejor quién es Jesús, está bien, porque lo que está haciendo es, si le invita a la casa y habla con él, a ver si descubre más a fondo quién es él, si lo hace con buena intención. Si lo hace para quedar bien delante de los demás,
mal lo está haciendo. Sea como sea, sus intenciones no están claras. Pero lo cierto es que no lo hizo por amor. No fue porque había comprendido quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. No es porque había visto los milagros de Jesús y le amaba, y por eso es que le invitó. Aquella mujer que había estado escuchando, imposible hacer lo que ha hecho, sino es porque ha estado escuchando las palabras de Jesús, su predicación. Si no hubiera estado escuchando con una atención especial y con un amor, el ver que Jesús venía a perdonar los pecados, y ella quería confesar sus pecados, pero las lágrimas, la emoción, no le dejaban hablar. Solamente podía llorar delante de Jesús. Y aquí es cuando Jesús le demuestra, de hecho, aunque no tenga las intenciones muy claras, el fariseo, Simón, que está observando a Jesús, Jesús le está dando pruebas de quién es Él, para volverle, diríamos, favorable. Si este fuera un profeta, sabría quién es esta mujer. Empieza a pensar, y lo que es una pecadora. Empieza a juzgar de Jesús, que no sabe, no es profeta, que él estaba, como quien dice, sospechando, pensando, si fuera profeta. Se imaginó que podría ser un profeta, pero no lo sabía, no lo tenía claro. Ni los milagros, ni las palabras de Jesús le llevaban a esa determinación. Este es el profeta, este es un profeta. El profeta, un hombre de Dios. Eso es lo que viene a significar. Y Jesús, adivinando sus pensamientos, es como le va a aclarar sus dudas. Lo que pasa es que el Evangelio después no dice qué pasó con Simón, si este ya es de los fariseos que se volvieron amigos de Jesús, o si se quedó en la duda, o si después se fue con los otros. Pero podemos suponer que al adivinarle sus pensamientos, pudo comprender que sí que es el profeta, puesto que supo lo que yo estaba pensando sin que yo lo dijera ni hiciera nada. Pero aquí viene esta lección, y aquí es donde quería llegar. Dos cosas va a decir Jesús. Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies, en cambio ella me ha lavado los pies con sus lágrimas. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Si Jesús, cuando le pregunta al fariseo, con la historia de los dos hombres que tienen una deuda, uno de 50, otro de 500 denarios, ¿cuál de los dos amará más? Aquí viene. Supongo que aquel que se le perdonó más será el que más ame. ¿Por qué? Porque se le perdonó más. Y a esta mujer, porque tiene mucho amor, se le perdona. Entonces hay como una relación entre el perdón y el amor. O dicho de otra manera, según te sea perdonado, así es la obligación que tienes de amar. Y según sea el amor que tienes, así será el perdón. Miren, a veces cuando uno va a confesarse y lo hace de una manera rutinaria, sin actualizar, sin hacer un acto profundo de amor de Dios, el perdón
se queda como en la superficie. Es decir, tal vez sea perdonado si hacen los actos basta con la atrición, el temor del infierno, que no es amor de Dios, que es amor de uno mismo. Yo no me quiero el infierno, por eso me arrepiento del pecado, porque no me quiero el infierno. Porque aquí Jesús dice una cosa: el que amó mucho se le perdonó mucho, el que más ama, más se le perdona. Lo que perdona es el amor, pero es que resulta que en la confesión, cuando hay pecado mortal, si uno teme irse al infierno, no es por amor de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser perdonados esos pecados? Esos pecados no se perdonan por el amor que la persona tiene a Dios, porque lo hace por atrición, sino por la fuerza del sacramento. ¿Y qué es la fuerza del sacramento? El sacramento de la absolución, el perdón de los pecados, es el amor de Dios. Atención, se perdona por amor, pero no por el amor de la persona del pecador, sino por el amor de Dios. Entonces, soy yo el que te perdono porque te amo. Y Dios, al que se somete a los sacramentos, le está demostrando el amor tan grande que le tiene, que ha instituido el sacramento por amor a ti, por amor a mí, porque me ama. Si además del amor que Dios me tiene, y por eso es que me son perdonados, si yo hago el sacramento como debe de ser, la acción sacramental no es un acto, digámoslo de alguna manera, ritual, no es un acto ritual, es la presencia de Dios. Jesús está presente en el sacerdote y te está dando el amor por haber venido ahí. ¿Qué está haciendo Jesús con el fariseo? Dándole amor, diciéndole las cosas que se ha entrado aquí y ha visto todas esas cosas, pero es Él el que ha tenido, diríamos, el amor para Simón, porque quiere salvarlo. Simón no ha tenido toda la delicadeza, el amor que debería de haber tenido con Jesús. Y Jesús le acaba de demostrar que él sí es un profeta, un hombre de Dios. Por supuesto que es más que profeta, es el Hijo de Dios. Pero en este pensamiento hebreo, decir quién es este hombre, es un profeta, es un hombre de Dios. Después tiene que averiguar que no solo es eso, sino mucho más, es decir, el Hijo de Dios, Dios mismo. En esas dos formas de que sean perdonados los pecados, es decir, cuando es con el sacramento, a mí me da el perdón, yo tengo que hacer, pedir perdón, ponerme, al alcance de Jesús, ir al sacramento, decir mis pecados para que Dios me los pueda perdonar. Ahí ciertamente es lo que ha hecho Simón, invitar a Jesús, llevarle a su casa, etcétera, acercarse a Jesús para poder recibir el perdón, el amor de Dios, el amor de Jesús y el perdón. La pecadora es la que amó mucho, se acercó a Jesús, se puso a sus pies, le demostró el amor haciendo ese acto de llorar sus pecados, lavarle los pies, secárselos con sus cabellos, ungirlos con el perfume, etcétera. Todo ese acto tan intenso y además vencer el respeto humano, porque ella es catalogada, todo el mundo sabe quién es, una pecadora, y entrar en la casa de un fariseo es para recibir desprecios, humillaciones y rechazos. Y vence ese respeto humano por el amor a Jesús, para demostrarle el agradecimiento de que viene a amarle, a perdonarle, y encuentra en Jesús la paz de su alma. Por eso Jesús le dice:
porque amó mucho, se le perdonó el pecado. En la confesión, cuando uno comete los pecados, un pecado mortal, ciertamente merece el infierno, se aleja de Dios. Cuando uno comprende lo que ha hecho y por amor a Dios haberle ofendido, yo cómo me he atrevido con lo bueno que es Jesús a hacer esto, y le pide perdón de corazón y entonces va a confesarse, esa persona entra ya con los pecados perdonados. Ya los tiene perdonados antes de confesarse. En el momento en que sintió el gran dolor de haber ofendido a Dios, en el momento en que el amor de Dios le hace levantarse, ir hacia Jesús como esta mujer, vencer sus respetos humanos, ir a confesarse y ahí demostrarle a Jesús el arrepentimiento que tiene, ya desde el momento que ama a Jesús con todo su corazón, ya tiene el perdón, pero le falta el encuentro con Jesús como la pecadora. Entonces, los dos reciben el perdón, pero el uno con atrición, con miedo de condenarse, es decir, por el amor de Dios. El otro por el amor que tiene a Dios. La diferencia que los dos reciben el perdón en el sacramento de la confesión está en que aquel que recibe el perdón por que Dios le ama, por el sacramento, se le perdona el pecado, pero le queda la pena. La culpa se le perdona y tiene que ir al purgatorio para que se encienda en el amor de Dios, que le falta lo más principal, le falta el amor de Dios. Por eso es que tienen que ir al purgatorio, no es porque Dios no le haya perdonado de verdad. Claro que le ha perdonado de verdad. ¿Y entonces por qué tiene que ir al purgatorio? Porque le falta encenderse en el amor de Dios. Porque le falta no solamente que Dios le ame, sino él darle amor a Dios. Eso es lo que le falta. Y eso tendrá que hacerlo en el purgatorio. La otra persona que aunque haya cometido más pecados, aquí pone el ejemplo, uno que le debe 50 y el otro 500 denarios. Aunque haya cometido un pecado más grande que el otro y se arrepiente de todo corazón porque ya ama a Dios, ese amor, esas lágrimas, ese dolor es el que le limpia los pecados, y con el amor de Dios que Dios le tiene, por eso Dios lo acoge. Jesús demostró a esta mujer esa delicadeza, esa ternura de reconocer todo lo que hacía, y le dice estas palabras que sonaron a gloria en su corazón: vete en paz, tu fe te ha salvado, vete en paz. El que Dios te diga que tu fe, que ya con los pecados que has confesado, con todo lo que has hecho, ese dolor y ese dolor de corazón de haber ofendido a Dios, con eso ya quedas en paz. Claro que esta mujer salió con un gozo y una alegría de la presencia de Jesús. Yo no sé lo que Simón, porque no lo dice el Evangelio, si también salió contento y se puso feliz porque tú eres el profeta, porque tú has adivinado lo que yo pensaba, etcétera. No dice nada de él, pero de él ya ha dicho una cosa muy importante: ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel al que se le perdonó más. Tal vez nosotros, cuando no pensamos en lo que se nos perdona, sino en lo que no queremos sufrir en el infierno, es cuando no se nos enciende el amor y no caemos en la cuenta de cuánto ha hecho Dios por nosotros, cuánto nos ha perdonado. Si nosotros reflexionásemos el amor de Dios, todo lo que me ha perdonado, y hiciésemos como esa mujer, entonces lavaríamos con ese dolor, con esas lágrimas, con ese arrepentimiento, no solo el infierno, el castigo eterno, sino también
la purificación del purgatorio. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús, que si nosotros le amamos más, el amor de Dios, que nos perdona totalmente el pecado, pero el encendernos nosotros en el amor a Dios es lo que hace que podamos ir derechos al cielo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que aprendamos esta lección. No solamente confesarnos porque Dios nos perdona, sino ir a confesarnos para decirle a Dios lo muy arrepentidos que estamos de haber cometido ese pecado, y que eso sea para nosotros escuchar la palabra de Dios, vete en paz, la tranquilidad y el agradecimiento, porque Dios me ama y yo le agradezco, le amo por todo lo que hace por mí.